Hola de nuevo. Una vez que ya hemos repasado lo que concernía a los aspectos más conceptuales de la nómina, vamos a pasar a ver cómo se calculan las distintas bases de cotización. Como hemos visto en clase, hay tres bases de cotización: la base de cotización de contingencias comunes, la base de cotización de contingencias profesionales y la base de horas extra. A estas tres bases de cotización a la seguridad social tenemos que añadir una cuarta base, que es de retención de IRPF, que veremos más adelante. Para poder calcular la base de cotización, en primer lugar tenemos que recordar los conceptos de devengo que tiene la nómina de un trabajador. El salario base y los complementos salariales, que recordad que son aquellos complementos que están vinculados bien al puesto de trabajo o bien a la valía del trabajador. ¿De acuerdo? Pues tanto el salario base como los complementos salariales forman parte de las bases de cotización. ¿De acuerdo? Las pagas extraordinarias también es un complemento salarial y también forma parte de las bases de cotización. Las horas extraordinarias se tienen en cuenta para la base de cotización de contingencias profesionales y para la base de horas extras, y no para la base de cotización de contingencias comunes, como veremos más adelante. Y luego, por último, tenemos los complementos extrasalariales, que dijimos que eran aquellas percepciones que recibe el trabajador en la mayoría de los casos para compensar los gastos que le supone el ejercicio de su trabajo. Por ejemplo, cuando la empresa nos destina a realizar un viaje para visitar a un cliente, pues los gastos de viaje, la comida que nos tendremos que realizar fuera de nuestro domicilio por estar en ese viaje, las pernoctas si es necesario dormir en un hotel. Ese tipo de gastos son lo que constituyen los complementos extrasalariales. Algunos de estos complementos forman parte de las bases de cotización y otros no. Por eso, a la hora de calcular las bases, es muy importante que tengáis presente este cuadro que vosotros tenéis en la página 139 de vuestro libro, y en el que nos viene qué complementos cotizan y cuáles no cotizan en las bases de la seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, el plus de transporte y de distancia cotizan siempre, sí cotizan. No cotiza la locomoción o kilometraje en la siguiente medida: si tenemos una factura porque vamos en transporte público, billete de autobús, de tren, de avión o lo que sea, la totalidad del importe está exento. Y si no tenemos factura porque vamos con nuestro coche propio, por ejemplo, 0,19 euros por kilómetro más el parking y el peaje, que de eso sí tendremos una factura o ticket, eso estaría exento. O sea, estos dos conceptos no cotizan: los kilometrajes hasta este límite y la totalidad de la locomoción en transporte público con nuestra factura. Las dietas, lo que nos pagan por comer. Si dormimos en un hotel, lógicamente vamos a tener nuestra factura, entonces el importe que venga justificado en la factura estará exento. Y del importe que la empresa nos pague por las comidas hay unos máximos que están exentos y que son distintos según si dormimos fuera de casa o no. Si hay pernoctas, si se duerme fuera de casa en un hotel, el máximo que la empresa nos puede pagar y que está exento en la base de cotización son 53,34. La empresa nos puede lógicamente pagar más, pero hasta 53,34 estarán exentos de cotización. Y si no hay pernocta, hasta 26,67. ¿De acuerdo? Las indemnizaciones por despido, hasta la cantidad que fije el estatuto, está exento. Si la empresa nos paga más, sí cotizaría. Por traslado, fallecimiento o suspensiones, igual, la cantidad que fije el convenio está exenta, y el exceso que la empresa nos indemnice voluntariamente sí cotizaría. Las prestaciones de la seguridad social están exentas, y las mejoras y asignaciones asistenciales concedidas por la empresa sí cotizan, como son la entrega de productos, la entrega de servicios escolares, las primas de seguro, y solamente está exento las becas por estudio que se concedan al trabajador.
¿De acuerdo? Entonces, esta tabla es muy importante que la tengáis presente a la hora de calcular las bases. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver cómo calculamos la base de cotización de contingencias comunes. Vamos a poner como ejemplo el cálculo en un salario mensual, pero en un caso de un salario día se realizaría exactamente igual. Entonces, nosotros cogeremos todos los conceptos de devengo que tenga el trabajador derecho a percibir en ese mes, en su nómina, ¿de acuerdo? Su salario base, sus complementos salariales y sus complementos extrasalariales. De ahí quitamos los complementos extrasalariales que no coticen, es decir, lo que hemos visto, principalmente dietas, gastos de locomoción. Esos los excluimos. Y también excluimos lo que le corresponda cobrar por la realización de horas extraordinarias. ¿De acuerdo? Luego tenemos que coger las pagas extras. Esas se prorratean entre los 12 meses del año. Es decir, si el trabajador tiene derecho a percibir dos pagas extras de 1.200 euros, por ejemplo, cada una, la sumaríamos, 1.200 más 1.200, 2.400, la dividimos entre los 12 meses del año y el resultante que nos saldría es lo que nosotros integraríamos en la base de cotización de contingencias comunes. ¿De acuerdo? Este resultado que obtendremos de sumar todos los devengos, de excluir los complementos extrasalariales que no cotizan y las horas extraordinarias y de sumar el importe del prorrateo de las pagas extras, nos va a dar una cantidad económica, un número. Ese número lo tenemos que comparar con estas bases mínimas y máximas de esta tabla, donde viene desglosado por grupo de cotización de cada categoría profesional. Esta cantidad, si está dentro del rango de este mínimo y este máximo, que como veis es bastante amplio, entre 1.000 y 4.000 euros, pues entonces esa es la base que tomaremos para calcular lo que el trabajador debe pagar a la Seguridad Social. Si esa base estuviera por debajo de este mínimo, tomaríamos el mínimo. Y si estuviera por encima de este máximo, tomaríamos el máximo. Pero eso es algo muy extraordinario, con lo cual lo normal es que esta cantidad resultante sí que esté entre esta horquilla de base mínima y máxima. Esta tabla no tenéis que memorizarla, en el examen yo os la daré, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante sencillo. Luego vamos a ver un ejemplo. Si el salario del trabajador fuera en día, el cálculo se hace exactamente igual. Lo único es que el prorrateo de pagas extras, en lugar de 12 meses, se haría entre los 365 días del año. Y la tabla de comparación de esa horquilla de base máxima y mínima también son diarias, ¿de acuerdo? En todo caso, nosotros nos vamos a centrar principalmente en bases de cotización mensuales porque es lo más habitual, ¿de acuerdo? Vamos a ver, una vez que tenemos la base de cotización de contingencias comunes, vamos a ver cómo calculamos la base de cotización de contingencias profesionales. Pues cogemos la que tenemos calculada de contingencias comunes y le sumamos la cantidad que el trabajador deba percibir por horas extras y con ello tendremos de resultado la base de cotización de contingencias profesionales. Esa cantidad resultante la comparamos entre estos topes máximos y mínimos que en este caso, en lugar de estar divididos por categoría profesional, son únicos para todos los trabajadores. ¿De acuerdo? La base de cotización máxima es 4.070 y la mínima es 1.050. ¿Qué ocurre si el trabajador no ha realizado en ese mes horas extras? Pues que la base de cotización de contingencias comunes y la de contingencias profesionales van a ser idénticas. ¿De acuerdo? La tercera base de cotización que se denomina base de horas extras, lógicamente solamente existirá cuando el trabajador realice horas extras. Y esta base simplemente es una base que el importe es el de la
el de las horas extras que va a percibir ese mes el trabajador y que es una base independiente. Y su importe es igual al importe de las horas extras que deba cobrar. No hay que tener en cuenta el resto de complementos, conceptos salariales que hemos visto en las dos anteriores. Una vez que tenemos nuestras 3 bases de cotización calculadas, ¿qué hacemos? Pues tomaremos estas tablas, que es la tabla de los tipos de cotización y que tampoco debéis memorizar, que en el examen yo os la daré, y aplicamos estos tipos o porcentajes de cotización que le corresponden al trabajador a cada una de las bases. Es decir, a la base de cotización de contingencias comunes le aplicamos un 4,70%. Por contingencias profesionales no cotiza el trabajador, pero sí que cotiza para el desempleo en función de esta base de cotización de contingencias profesionales, y también en la formación profesional para el empleo. Entonces, si el trabajador tiene un contrato indefinido de prácticas de relevo o de interinidad, le aplicamos un 1,55% de la base de cotización de contingencias profesionales. Y si tiene algún otro tipo de contrato temporal, sería un 1,60% el tipo que le aplicaríamos a la base de cotización de contingencias profesionales. Las horas extras necesitamos saber si son extraordinarias o de fuerza mayor porque cotizan un tipo distinto. De hecho, es más del doble las horas extraordinarias, digamos, que se dan de forma voluntaria a lo que cotizan las horas extras por fuerza mayor. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente aplicaríamos la base correspondiente por el porcentaje correspondiente. Y esto nos daría el importe de cuota a ingresar que debe pagar el trabajador a la Seguridad Social. Lo que ocurre es que el trabajador no va a coger ese importe y va a ir a ingresarlo a la Seguridad Social, sino que la empresa se lo deduce de su nómina y es la empresa quien tiene la obligación de ingresarlo en la Seguridad Social. Y por eso al trabajador le aparece en las deducciones de su nómina, esas cuotas que él debe pagar a la Seguridad Social. La última base que vamos a ver es la base de IRPF y es la base que se utiliza para hacer la retención fiscal que también el empresario ingresará en la agencia tributaria para que el trabajador vaya realizando pagos a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas que realizará al año siguiente. Entonces, cogeremos todos los conceptos de devengo a los que tiene derecho el trabajador, excluiremos los que no pagan Hacienda y que son únicamente los gastos de locomoción y dieta en las mismas cantidades que para la Seguridad Social, lo que está exento, las indemnizaciones por traslado y fallecimiento y las indemnizaciones legales por despido o extinción de contrato, con los límites que marcan el estatuto y el convenio. A esa cantidad, a esa base de IRPF, le aplicamos el porcentaje que le corresponda en función de la situación familiar del trabajador y que este importe nos va a venir dado y obtendremos otro importe, otra cuota que también formará parte de las deducciones de la nómina del trabajador. ¿De acuerdo? Corto aquí el vídeo y os voy a mandar un tercer vídeo solamente con un ejemplo de esto que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Con esto estaría terminada la parte teórica del tema y simplemente nos quedaría realizar ejercicios prácticos de los cálculos de base, los cálculos de cuotas de pago a la Seguridad Social y descuentos por Hacienda y lo que es rellenar las nóminas que os di las fotocopias el último día. ¿De acuerdo? Entonces, os mando enseguida un tercer vídeo más cortito, solamente con un ejemplo. Hasta ahora.